Félix. Gabriel Díez, buen día y bienvenido. Buenos días, Hugo. Buenos días, Félix. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Mira, desafortunadamente estamos en esta situación. Estamos entrando en la tercera semana en la que, en efecto, la provincia de Bocas del Toro está completamente bloqueada del resto del país. Es una situación desafortunada, puesto que estamos peleando panameños contra panameños. Tú hiciste un relato hace unos minutos de una señora en una ambulancia que no la dejaban transitar, el oxígeno que no llega a los hospitales, bebés que han sido cruzados a pie, recién nacidos. En fin, hay una situación grave que solamente está afectando bocatoreños con bocatoreños. Sumado a eso, tenemos el problema de que puede ser que hayan pérdidas de trabajo al cierre del empleador más grande de la provincia. En fin, estas acciones son ahora, las consecuencias son eternas. Entonces, ¿a dónde estamos llevando la situación? Nosotros, como CONEP, nuevamente hacemos un llamado respetuoso, firme y abierto a que las partes conversen. Nosotros creemos que tenemos que sentarnos a conversar y a explicar. Aquí nadie está hablando de precondiciones, no. Estamos hablando de sentarnos, ver lo que está sucediendo y poder avanzar. Aplaudimos la iniciativa del sindicato de Citraibana, que va a recibir, tenemos entendido el día de hoy, a la ministra de Trabajo y al director de la Caja de Seguro Social. Ese es el tipo de conversaciones a las que nosotros estamos haciendo el llamado, a que una parte pueda explicar qué es la ley, cómo opina la ley, cómo funciona la ley, mejor dicho, y por el otro lado pueden hacer preguntas puntuales al respecto, de manera tal que podamos generar esa credibilidad que tanto necesitamos. Sí, en Bocas del Toro, estos tranques o cierres totales en más de 25 puntos han ocasionado demasiada preocupación. Y ayer los principales medios de comunicación en Costa Rica hacían énfasis en que los altos directivos de la empresa que genera la mayor cantidad de empleo en la provincia de Bocas del Toro estaban reunidos en Costa Rica, y pareciera que hay una parte de la población todavía incrédula ante los llamados, los destellos que ha enviado esta empresa de llevar sus activos a otros países que buscan una mejor condición en medio de todo lo que ha sucedido en los últimos años en esta región importante del país. Mira, Félix, quizá lo que tenemos que hacer es agarrar colaboradores o ex colaboradores de las fincas en Puerto Armuelles y llevarlos allá. Llevarlos allá para que esos trabajadores que quedaron sin empleo, básicamente por muchísimos años, sin sustento para sus familias, sin educación, sin servicios básicos, puedan explicarle qué pasó con una dirigencia radicalizada que llevó esto al extremo. Nosotros creemos que sí tiene que haber un derecho a ser escuchado, un derecho a protestar, un derecho a que le expliquen a las partes lo que está sucediendo. Pero no podemos irnos al extremo de cortar comunicación, transporte, cortar del país, no a la provincia, sino a la población que está allí. Ese derecho a ser escuchado y el derecho a la protesta es sagrado, no hay democracia sin tal. Pero ¿qué hacer ante una situación en la que nos encontramos que, por ejemplo, les voy a poner dos ejemplos nada más, hay más. De los grupos que hoy están protestando decían no al aumento de la edad de jubilación. Ellos y muchos más decían no al aumento de la edad de jubilación. Y este gobierno, y ahora digo mi opinión, irresponsablemente se lo dejó y le pateó la pelota al siguiente gobierno. Eso lo vamos a discutir en 6 años, cuando todos sabemos la realidad de la caja. Pero en fin, al final no se aumentó la edad de jubilación. Cuando usted va y le pregunta a los que están protestando, es por no a la edad de jubilación, pero si no está en la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice, es que no nos escucharon. Bueno, precisamente porque no querían, no está allí. Insisto, mi opinión es que soy irresponsable, pero no está. Esa es la realidad. Pero es la razón de la protesta. Otra de las razones es que se privatiza la Caja de Seguro Social. El 90%. Que a mi parecer es una medida equivocada, pero está en la ley y no por eso voy a salir a tirar piedras a la calle. El 90% sigue en manos de Caja de Ahorros y Banco Nacional, que históricamente no nos han rendido lo que nos debe rendir en nuestro dinero como inversión. ¿Cómo es posible que se mantenga todavía el tema de, espérate, sí, es que debemos conversar, debemos escucharnos? Si se escuchó, hubo diálogo y ahí está lo que se pidió, pero está la protesta. Entonces, ¿cómo salimos de ese entuerto? Hugo, tristemente, mucha gente no lee lo que hay al frente y no cree en las autoridades. Cuando tú no crees en las autoridades, lo que te digan cae en saco roto. En consecuencia, allí es donde nosotros aplaudimos la iniciativa del sindicato hoy de recibir
a voceros importantes del gobierno, en la persona de la ministra de Trabajo y del director de la Caja de Seguro Social, para hacer docencia sobre la misma ley. Ahora, nosotros desde el CONEP hemos venido insistiendo que ese es el tipo de conversaciones que tenemos que tener. No estamos hablando de un diálogo con condiciones, me quitas esto o me quitas lo otro para sentarnos. Yo exhorto a los líderes magisteriales que hagan lo mismo que están haciendo los líderes del sindicato en Puerto Armuelles, en Boca del Toro. Exhorto a los líderes del Suntrax que hagan exactamente lo mismo. Siéntense a conversar, que expliquen punto por punto lo que dice la ley con el documento al frente, porque de otra manera el documento es el documento y los bochinches de pueblo son los bochinches de pueblo. Es que puede que el gobierno no tenga credibilidad, puede haber mil razones, pero ahí está la ley. O sea, ahí está la realidad y eso no se puede cambiar. Es más, yo voy a contar parte de la historia que creo que ha dado pie a lo que estamos viviendo. Yo recuerdo que cuando se aprobó la ley, nosotros hicimos un debate abierto. Invitamos a un dirigente magisterial y no recuerdo quiénes eran los otros dos invitados. Ya Suntra que había dicho vamos a la calle, vamos a paro, aquí no se movió ni una hoja. O sea, nadie le hizo caso. ¿Por qué? Hombre, porque el país tenía fresquita en la memoria lo que se acababa de aprobar. Y me acuerdo que ese día, ese dirigente docente fue y defendió eso, vamos al paro, porque los derechos y qué sé yo, y que la edad de jubilación, entonces me acuerdo que yo saqué la ley y le dije, oiga, ¿dónde está aquí que se aumenta de la edad de jubilación? Me sacó un argumento, le dije, no, ¿dónde está? Porque lo que yo leo en el artículo tal y tal cosa, no es lo que usted me está diciendo. Y cuando le leí que era 6 años, dice, ahí está. Yo le digo, o sea que usted va a protestar por algo que va a pasar en 6 años. Fíjese hasta dónde lo llevé. Después le hice otra pregunta del contenido y al final él me dice, me aceptó que es que él no había leído la ley. Entonces, ¿eso qué significa? Yo voy a protestar independientemente de lo que diga ahí. Ahora, como en los primeros días no hubo una reacción como la que esperaban, comenzaron a meter más temas en el tarro. Voy a meter en el motete la mina, voy a meter en el motete que si el presidente que el presidente tampoco se ayudó de la forma en que lo ha manejado, la forma en que él se ha referido a quienes están en contra de esto, y por ahí nos vamos. Al final, hoy hay gente que no cree en lo que está escrito y que es ley. Es así. Pero en medio de todo eso el gobierno guardó silencio en vez de explicar lo que la ley contenía también. Y eso nos tiene donde estamos en gran medida. O sea, no solamente es que haya un grupo que esté como está, sino que el propio gobierno, no sé si es que de pronto cantó victoria. Y esto es como el béisbol. Termina un episodio y viene el siguiente. Esto no se acaba hasta que se acaba. Hugo, por eso es que nosotros hemos venido insistiendo en hacer estas conversaciones. Hemos ofrecido el CONEP como un punto de encuentro, como siempre el CONEP se ha manejado para poder intercambiar opiniones y poder conversar. Es importante que mantengamos esos canales. Yo concuerdo contigo, lo sucedido, pero es como tú lo relatas, pero ya sucedió. Tenemos ahora que encontrar nuevas alternativas, nuevas vías de conversación para poder avanzar, para poder explicar, para poder que la gente crea en que lo que está escrito es la ley y no es lo que se dice en redes sociales. ¿Qué postura debe adoptar el gobierno tomando en cuenta que la mayoría de estas agrupaciones que están en las calles protestando han solicitado o solicitan la derogación de la ley de la Caja de Seguro Social? Y hay diputados que han mencionado que este tema no es tan fácil así como se ha ventilado y otros que tienen la tesis que no es tan viable derogar una ley que recientemente fue avalada por la Asamblea Nacional. Félix, esta ley es una ley difícil, es una ley que trata el seguro social, trata de cuando tú estás en la parte final de tu vida, cuando tú ya trabajaste, busca el bienestar social. No es fácil hablar de este tema, no es fácil agarrar y poner esto sobre la mesa y una ley que tiene 244 artículos, una ley que es densa, una ley que ni siquiera las personas que la han leído un par de veces la comprenden en su totalidad. Es complejo el tema y nosotros tenemos que entender eso y nuevamente conversar y explicar. Y si eso implica ir artículo por artículo, leerlo y explicarlo y someterlo a preguntas, hacer eso. Lamentablemente ha entrado la política en esto, lamentablemente han entrado temas que no están sobre la mesa en este momento a ser parte del debate. Nosotros creemos definitivamente que tiene que haber una conversación, pero no una conversación para quitar, es una conversación para avanzar. El gobierno entró en esta ley porque el país lo requería, no porque el gobierno quería.
no porque los panameños, nosotros estamos aquí diciendo, hey, quiero que me cambies esto o aquello. No, los empresarios tampoco queríamos un aumento de lo que se tenía que pagar, pero todo el mundo tuvo que dar una parte del avance en esta ley por una sencilla razón. El país lo requiere. El país requiere avanzar con ajustes estructurales y este era uno de ellos. Le tocó al gobierno. Eso es lo que tenemos. Tenemos que vivir con la ley, tenemos que avanzar, tenemos que agarrar y explicarla y conversar y ver lo que hay y ver lo que no hay. A mí lo que me preocupa es que, no sé, en la situación, y insisto, cuando yo doy un punto de vista siempre digo, yo puedo estar equivocado. Tenemos la situación de desempleo y empleo informal que ya todos sabemos. Dar cifras sería abundar sobre lo mojado, ¿no? Pero esto es como, para mí, voy a hacer una analogía, es como si tuviéramos un techo que está lleno de goteras, tiene goteras. Y entonces, en vez de subirnos a acomodar el techo de manera tal que podamos tapar las goteras que tenemos, lo que hacemos es ponernos a saltar en el techo y abrirle más huecos. Eso es lo que estamos haciendo en materia de empleo. Para mí, hey, el techo está mal, qué sé yo, cuídalo porque es el techo que tenemos. Es decir, los empleos que tenemos, vamos a cuidarlos porque son los que tenemos. Y tratemos de generar más. No, todo lo contrario. Ahora ponemos en riesgo lo que tenemos, ¿ah? Y les negamos a otros el derecho de que pronto se mueva la economía y que pronto puedan tener acceso a nuevos empleos. Y yo insisto en el caso de Bocas del Toro, porque nosotros como chiricanos vivimos lo que pasó en las bananeras. Yo tenía familiares que trabajaban allí y lo único que le faltaba a la empresa era ir a cosechar la fruta, era todo lo que le faltaba. Todo era gratis. Mira, el patio se lo limpiaban gratis, todo era gratis, medicina gratis, todo era gratis. Y cuando la empresa advertía, oye, ya no podemos más, nos vamos a ir, los dirigentes decían, no, hombre, esto nunca se van, nunca, eso es mentira, eso es para meter miedo. Yo no sé, yo lo pensaría dos veces si fuera trabajador en Bocas del Toro estar protestando por una ley que no me toca y con una empresa que ya mandó sus ejecutivos para Costa Rica. De verdad, yo estaría preocupado, porque se trata de eso, de perder lo que tenemos y todavía complicar más la situación del país. No sé, pero yo insisto, yo puedo estar equivocado con esto del techo, del que le estamos abriendo más huecos al techo. No sé. Hugo, Bocas del Toro es una situación crítica, pero no nos olvidemos el resto del país. Bocas del Toro está perdiendo más allá de los bananeros. Estamos hablando del turismo. ¿A quién emplean los hoteles? ¿El turismo a quién emplea? Principalmente a los jóvenes. Estamos castrándole la oportunidad a esa juventud de poder avanzar. Nosotros a nivel nacional estamos sumamente preocupados. ¿Por qué? Porque tú tienes la micro, la pequeña y la mediana empresa que generan la mayor cantidad de empleos en la juventud, que dan las oportunidades a la juventud principalmente. ¿Y qué está pasando con ellos? El que vende el día a día por estos cierres, por estos tranques, el pequeño productor, el pequeño operador turístico, la pequeña fonda, en fin, hay una cantidad de elementos aquí, de empresas, de colaboradores, de negocios que están fracasando y que la única forma que pueden mantenerse a flote es cortando el empleo de los más jóvenes que tienen, porque son los que menos experiencia tienen, son los que están aprendiendo, son los que de menor tiempo tienen en la empresa y esos son los que van a perder. Entonces, nuevamente, hacemos un llamado que no es que solamente estamos brincando en el techo, estamos quitando el techo, estamos desbaratando el techo y vamos a quedar con ¿qué? El problema es grave y como he dicho siempre, las consecuencias de lo que hay hoy salen mucho más adelante. Mira el caso de Bocas. El caso de Bocas, paro por pandemia 2020, 2021, paro por protestas nacionales 2022, paro por la mina 2023, paro en el 2025. Yo pregunto, ¿qué negocio aguanta eso? Usted tiene contratos de venta de la fruta, tiene contratos con turoperadores. ¿Qué negocio aguanta eso? Estamos destruyendo lo que toma mucho tiempo en construir en un par de días. Fíjese que ahora que habla del tema de la pequeña, micro, mediana empresa, me hace recordar que ayer conversábamos con don Franklin Martínez, precisamente, de la Unipyme, ¿no? Y él nos ponía al tanto de que el 85% del tejido empresarial está en ese sector. Así es. Y menciono esto porque
hay una tendencia ideológico-política de hablar de los empresarios, de que todos los empresarios son unos ladrones, juega vivo, etcétera, etcétera, y de que este es un asunto entre trabajadores contra empresarios. No, el 85% del tejido empresarial no es ni siquiera de millonarios como se trata de hacer ver. Es de gente que va haciendo negocio del día a día, desde la dueña del salón de belleza hasta el del taller de chapistería, y por ahí nos vamos, que son empresas y que son las más golpeadas en situaciones como estas, porque la gran empresa de alguna forma se las ingenia y busca la forma de mantenerse a flote, pero la pequeña, micro y mediana empresa es la que ponemos en riesgo, y esa es la que es de el panameño medio común, entonces ponemos panameño contra panameño cuando decidimos hacer las cosas de la forma que están haciendo. Pero insisto, yo puedo estar equivocado, de pronto cuando hablamos de empresario, esto es un... No, Hugo, es como, tal cual como dices, es tal cual como dices, el 85% de la base del sector empleador es la micro, la pequeña y la mediana empresa. Es la realidad, y por eso hago un llamado nuevamente. El que se está afectando no es solamente la gran empresa, no, el que se está afectando es el que vende del día a día, como tú lo dijiste. La gente no sale, no consume. Vimos los restaurantes, 40% abajo. Eso no es función de nada más que la situación que hay ahora mismo. ¿A quién se le hace daño cuando el colaborador queda en su casa y no genera ingresos? Y no es una, como se dice, no, que te están metiendo miedo. No, 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 no. Aquí esto no es eso. Aquí es la realidad. Y por eso es que a lo mejor hace falta que los panameños que están en Boca del Toro, que tienen una agenda mucho más allá que la ley 462, deben escuchar a los otros panameños, los de Puerto Armuelles, que ya sufrieron las consecuencias de esta radicalización. Esto, como dije anteriormente, se construye a lo largo de mucho tiempo y se destruye en un corto plazo. Por favor, reflexionemos, por favor, conversemos, por favor, escuchemos. El Suntrax también se mantiene en paro y le ha hecho el llamado también a la población que se sume a esta huelga en rechazo a varios puntos ejecutados por el gobierno de José Raúl Mulino. Pero ¿cuál es el reporte que ha recibido el sector privado de la actividad construcción? ¿Qué tanto se ha reactivado o qué tanto está paralizada en estos últimos días? Félix, cada día hay más colaboradores de la construcción que están yendo a las obras a trabajar. Nosotros nuevamente hacemos un llamado a los colaboradores que vayan a sus obras, a sus puestos de trabajo y trabajen. En la mañana de hoy se han dado ciertos incidentes en unas u otras obras donde líderes del Suntrax han tratado de impedir y en efecto se han parado en la puerta de proyectos para evitar o impedir que los colaboradores accedieran a sus obras. Las obras están reactivándose, nosotros creemos que ese es el camino y ojo, con eso no estamos diciendo que no nos sentemos a una mesa a escuchar, escuchemos, pero no puede haber precondiciones. Aquí el tema es trabajemos y trabajando hablemos. Nosotros como panameños tenemos que dialogar. Mira, el otro día lo mencioné y lo tengo que decir nuevamente. ¿Tú crees que nosotros haciendo huelgas hubiésemos conquistado nuevamente o hubiésemos podido negociar con los Estados Unidos? La respuesta es no. Eso se hizo por muchos años y ahí está el Canal de Panamá en manos panameñas. Ahí está un tratado, negociaciones que tomaron décadas, pero se logró. ¿Tú crees que a los Estados Unidos le importaba si aquí alguien estaba en huelga o no? No. Y no hubo esas huelgas, hubo diálogo y pudimos avanzar. Nosotros aquí tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que sentarnos a conversar, a escuchar panameños y panameñas de todos lados y sentarnos y encontrar los puntos en común, que estoy seguro que ningún panameño quiere que su hijo no vaya a la escuela. Entonces, hay puntos en común. Tenemos que trabajar en esos puntos en común. Cuando tenemos una educación en el nivel en que se encuentra y uno lee lo que se está publicando en las marchas, unas ecuaciones y demás, y lo compara con lo que dice la ley, uno logra entender en gran medida por qué la insistencia en año tras año afectar al estudiante para que no tenga la capacidad de tener para poder realizar un análisis a profundidad, ni siquiera a profundidad, medianamente el análisis. Y esto lo digo con dolor, fíjese.
porque no es una huelga la que se da este año en el sector público. En los últimos 5 años hemos tenido 4 años de paralización en el sector. Entonces, uno ve a los jóvenes que, sí, llenos, algunos jóvenes, perdón, no los, algunos jóvenes que salen muy llenos de motivos. Sí, porque no, nosotros queremos en el futuro una buena jubilación. No, hijo, si usted no tiene un buen trabajo no va a tener ni siquiera jubilación, ni siquiera calidad de vida. Y por la educación que le están dando en el sector público, con estas paralizaciones consecutivas todos los años, no va a tener jamás una buena jubilación, independientemente de la ley que haya, porque no va a poder ser competitivo, así de sencillo. Entonces, estos que te dicen, no, que aquí están los ricos, que aquí están los pobres, están condenando a los que menos tienen precisamente a tener menos cada día, porque no se preparan para un mundo competitivo. Entonces, sí, muy llenos de energía y de ganas y de mucha pasión, pero yo les sugiero en este momento mirar ese detallito y tomar todo eso que le están diciendo y compararlo con lo que dice la ley. Porque decía mi abuela, el sombrero, la cabeza se hizo para algo más que llevar el sombrero. Y ahí es donde yo entiendo a veces, por ejemplo, lo que decía una vez un político venezolano en poder. No es que a nosotros nos conviene la revolución, nos conviene que cada día sean más pobres. ¿Por qué? Porque entonces usted lo tiene ahí cortito, ¿verdad? La libertad se obtiene precisamente con el conocimiento. Y el conocimiento viene pues, de la educación. Y la educación es el derecho que a ti, joven, te están negando. Y eso es lo que te negará un mejor nivel de vida. Y por ende, si Dios te da vida, los años necesarios a que tengas acceso a una jubilación razonable. De verdad que ahí entiendo el por qué la insistencia en no dar educación. No proveer de una buena educación a nuestros estudiantes. Pero insisto, yo puedo estar equivocado. Esa es una tesis que yo tengo y yo la dejo ahí solamente para el análisis. No quiero que se nos vaya sin antes poner en perspectiva lo que pasó este fin de semana. No quiero ni preguntar, ¿usted sabe lo que pasó? ¿Cómo lo toma el sector privado? Más allá que el sector privado, Hugo, yo creo que tenemos que hacer una reflexión. Hay una parte importante de la población que considera que esa medida es justa porque había un abuso del sistema por razones políticas. Hay otra parte importantísima de la población que considera que lo sucedido es impunidad, que considera que eso demuestra los diferentes tipos de justicia que hay en el país. Pero sin entrar a valorar cuál de los dos es correcto, vayamos a valorar cuál es el de fondo. El de fondo es que perdió Panamá y perdimos los panameños. Y perdimos todos por una sencilla razón, porque aquí añadimos un tema más a un malestar social, añadimos una razón más del por qué nosotros consideramos que hay, como sociedad, consideramos que hay una justicia selectiva, una justicia imparcial, o sencillamente se pierde la credibilidad en la justicia y en las instituciones de justicia. Y por último, aumenta la sensación de corrupción. Independientemente de qué lado usted esté, porque la corrupción viene si se utilizó el método judicial para persecución política o es que se permitió para la impunidad. Al final del día perdió Panamá, perdieron los panameños, perdimos como sociedad y nuevamente es un peso adicional en la espalda de todos los panameños. Yo creo que debemos reflexionar sobre lo sucedido y ver cómo nosotros garantizamos que estas cosas no se den en el país. Una raya más al tigre, y hay quienes han ido sumándole rayas y no están conscientes de que eso genera descontento. Yo no demonizo los altos salarios, y nuestros magistrados de la Corte nos han comparado sus salarios con magistrados de otras cortes. Yo creo que hay que medir resultados, ¿no? Y a partir de los resultados hablemos entonces del ingreso salarial, hablemos de la realidad de un país en este momento en la situación laboral que existe. Vemos una asamblea donde, bueno, la cantidad de diputados que tienen planillas de gran empresa, ¿ah? Con nuestro dinero, raya más al tigre. Sucede esto, raya más al tigre, ¿no? Entonces son pequeñas gotitas que van llenando el vaso y que generan este tipo de descontento. Pero insisto, hay sectores políticos que no están conscientes. Ah, no, es que nosotros merecemos el aumento. Ah, no, es que yo no sé de dónde vinieron los nombramientos, dicen los otros. En fin. Entonces la gente dice, tú me estás cogiendo de tonto.
Por eso es que te digo, perdió Panamá, perdimos los panameños. Esa es la realidad. Al final del día, independientemente de qué lado usted esté, no está bien que nosotros de cualquier lado quedemos con una sensación que algo está mal. O estuvo mal antes o está mal ahora. Y tú hacías una reflexión hace un momento sobre el empleo. Y quiero terminarte con esto. Es imposible, sin empleo formal, tener una caja de seguro social. No podemos tener una jubilación digna sin un empleo formal. No podemos tener un mejor acceso a un empleo sin una mejor educación. Y no podemos tener educación buena si estamos utilizando a los estudiantes como rehenes para movimientos políticos y para defender o pedir cosas adicionales. Al final del día, nosotros tenemos que ver quién gana y quién pierde, y quien gana o quien debe ganar siempre debe ser Panamá y los panameños, y no está haciendo el caso. Gracias, señor Gabriel Díez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en la provincia de Bocas del Toro, pero a mí algo de lo que me ha llamado la atención es que si la población en Bocas del Toro, Hugo, sale a protestar, a rechazar muchas cosas, pero nunca ha salido a protestar en contra de su diputado, que es el que encabeza el récord en planilla. Es más, tiene un monto que supera a las grandes empresas que pagan planillas en Panamá. Son cosas de las que a mí siempre me han generado muchas preguntas. Son las 8 minutos, hacemos pausa, regresamos en segundos.